Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con Teología para laicos inquietos. Hoy día el tema que nos ocupa es el de Jesús asumiendo el mal. Eh, Nosotros hicimos un recorrido, esta es la cuarta sesión. La primera sesión era el origen del mal en el universo, mucho más allá del ser humano. La segunda, más bien, es el mal humano, o sea, qué es lo que nosotros agregamos al mal. Hicimos un poquito de teoría de la evolución, antropología. En tercer lugar, vimos cómo Jesús combate el mal. Hoy día corresponde el tema de Jesús que asume el mal, lo vive en carne propia, y es el tema de la muerte y resurrección de Jesús que cuadra bastante bien con esta Semana Santa. Vamos al tema. La muerte de Jesús fue consecuencia de su vida. Sus palabras, acciones y actitudes le valieron la condena por parte del Sanedrín y del gobernador romano. Así es la cosa históricamente, ¿no? Sin embargo, esta conexión entre muerte y vida y las causas históricas de la ejecución de Jesús han estado ausentes de la reflexión teológica y de la enseñanza catequética de muchos siglos. Aunque parezca increíble, así es, ¿no? Y todavía yo diría que a pesar de todo, los cambios se mantiene este problema. Esto ha sucedido porque se ha concebido la pasión como el fruto de un plan de Dios de tipo determinista, que ha previsto tanto el pecado humano como el envío del Redentor. Tenemos que reconocerlo, que los evangelios apuntan en esa dirección. Los relatos de la pasión recurren permanentemente a las escrituras, que son tomadas como profecías de la muerte de Jesús, y se hacen calzar los textos de forma bastante detallada, manipulando un poco, ¿sí? Se busca superar el escándalo de su muerte mediante la idea de que existe un plan misterioso de Dios. Esto hay que explicarlo un poco. La muerte de Jesús fue un escándalo incluso después de su resurrección. O sea, cómo Dios permitió una muerte tan indigna, sobre todo, ¿no? Tan poco honorable. Entonces el consuelo fue afirmar que existe un plan misterioso de Dios que incluye esa muerte como un aspecto central de él. ¿Se fijan? No se entiende por qué, ¿eh? Pero es una confianza de que todo está previsto, planificado, ¿no? Y eso trae consuelo. Todo el relato de la pasión está salpicado de predicciones que se cumplen en detalle del mismo relato. Yo podría tirar un montón de ejemplos, pero me parece, para no alargar, que las tres profecías clásicas de Marcos son el mejor ejemplo. Fíjense, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Fíjense la precisión. La segunda, y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Miren ustedes que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Se fijan, muy clara la predicción, ¿no? Y como ya expliqué, ¿no es cierto?, es la idea de que existe un plan misterioso de Dios que contempla esa muerte como un aspecto central. Y aunque permanezca el plan incomprensible, significa igual que Dios tiene el control de los acontecimientos. A pesar de este fuerte determinismo, y eso es una cosa curiosa, los evangelios afirman categóricamente la responsabilidad del Sanedrín y Pilatos en la muerte de Jesús, sin ser conscientes de la contradicción que surge entre el plan, ¿no es cierto?, y la acción libre de los que condenaron a Jesús. Eso es muy curioso, ¿no?
siempre me acuerdo de Jesucristo Superstar, en que Judas alegaba a favor propio que él había cumplido el plan y además lo había hecho bien. Esta concepción del plan de Dios, que muchos toman con cierta ingenuidad, ¿no es cierto?, choca con tres acontecimientos que lo desmienten. Primero, la elección de Judas. Incomprensible si Jesús sabía que lo iba a traicionar. O sea, ¿cómo elige a alguien que sabe que lo va a traicionar? Más de algún teólogo ha alegado por ahí, no, pero es que Jesús sabía eso, pero lo hizo por nosotros, etc. Pero eso es bastante truculento, a mi juicio. Y medio perverso también. Masoquista. La huida y desconcierto de los discípulos en la detención de Jesús. Difícil de comprender si ellos sabían que las cosas iban a ser así. O sea, de extraño no tiene nada, digamos. Si Jesús iba a ser tomado preso, muerto y resucitar a los 3 días, ¿cuál es la extrañeza de que lo vengan a detener en el huerto de los olivos, ¿no? Y la más importante a mi juicio, la sorpresa que experimentan los 12 respecto a la resurrección de Jesús, presente en los 4 evangelios. Esa sorpresa está en los 4 evangelios. El determinismo presente en los evangelios se ve acentuado por la teoría de la satisfacción de origen medieval, que explica el porqué de la encarnación. Esta teoría de la satisfacción ha tenido un enorme impacto en la teología católica y en la catequesis. Yo tengo la impresión de que sigue presente en el inconsciente cristiano, católico y evangélico. En líneas generales, su respuesta era que Dios, que conocía desde la eternidad el futuro pecador del hombre, habría establecido que el Salvador tuviera que morir en la cruz para reparar la ofensa infinita inferida a su infinita majestad. Así, con su sangre, Jesús da satisfacción, o sea, cancela la deuda, da satisfacción a la justicia divina y vuelve a abrir las puertas del cielo. Algo muy medieval, este asunto del honor, ¿no? Que si uno ofende al otro, de alguna manera tiene que repararlo, ¿no? Pero aquí, claro, el problema es que lo que se ofende es la infinita majestad de Dios y es una ofensa, por lo tanto, infinita. Ese es un salto lógico que se está dando, y solo el Hijo del Hombre puede pagar una deuda como esa, ¿no? El pecado original ocupó un lugar central en esta concepción, ya lo hemos visto, ¿no? Y también el sufrimiento humano como algo positivo en sí mismo. Eso es grave. De aquí proviene el dolorismo cristiano, esta creencia de que el dolor tiene valor por sí mismo. De ahí el masoquismo, no hay mucha distancia, ¿no? Se ha terminado por hacer a Dios responsable de la muerte de Jesús. Y eso es bien grave, ¿no? Se trata de un Dios que no perdona y que castiga el pecado en la muerte o en la carne de un inocente. Estamos aquí a años luz de la imagen del padre de la parábola del hijo pródigo, que no cobra ninguna deuda al hijo que se ha farreado nada menos que 1/3 de la fortuna familiar, según lo que sabemos de la época con el sistema de herencias. O sea, fíjense la cagadita, ¿no? Y ahí el padre no hace nada. Al contrario, recibe al hijo como si no hubiera pasado nada. Ni siquiera lo escucha cuando el hijo le está pidiendo perdón y pidiendo que lo reintegre como un jornalero, no como un hijo, ¿no? Esa es la petición. Y el padre pasa por sobre todo eso y le restituye todo el honor de hijo, ¿no? El vestido nuevo, el anillo, esas cosas que aparecen en la parábola, ¿no? Por otra parte, ante la pregunta de cuál ha sido el responsable humano de la muerte de Jesús, la respuesta ha sido los judíos. Sin hacer distinciones de grupos y sin investigar las causas, se echa la culpa a todos los judíos. Eso es muy injusto porque, de hecho, las primeras comunidades cristianas son todas de judíos. Y no solo a los judíos de la época se le echa la culpa, sino también a sus descendientes.
se los acusa de deicidio, es decir, de dar muerte a Dios. Se trata del delito más grave. Y esta acusación va a servir de base para las persecuciones de los judíos desde la Edad Media hasta el siglo XX incluso. Entonces, una vez desmalezado el asunto, ¿no?, descartado este determinismo y explicado por qué ocurre, ¿no?, veamos cuáles fueron las causas de la muerte de Jesús. ¿Quiénes lo condenaron? ¿Por qué? La adhesión y el entusiasmo que provocaba Jesús allí donde iba, así como sus posturas sobre la ley, el sábado y el templo de Jerusalén, provocaron una persecución sistemática contra él por parte de los grupos dominantes judíos, sumos sacerdotes, escribas, fariseos. Esa prioridad de Jesús, ¿no es cierto?, de la persona y sobre todo la dignidad del pobre, por sobre las normas de la ley judía, del sábado y del templo. Por ahí estuvo el conflicto, ¿no? Dos hechos parecieron determinantes para su condena. Por parte del Sanedrín judío, la profecía contra el templo. Aquí yo quiero explicar qué es lo que es el Sanedrín, dicho en pocas palabras, ¿no? Es un consejo judío que equivale a nuestra Corte Suprema, o sea, es la corte judicial más importante, ¿no? Pero también es un consejo judío que en gran medida gobierna. O sea, los romanos se preocupaban del cobro del impuesto y del orden público, pero toda la vida cotidiana era gobernada por el Sanedrín. No creaba la ley, por eso que no era un senado, ¿no? La ley ya estaba escrita, ¿no?, pero la aplicaba. Y el Sanedrín funcionaba en torno al templo. El templo era un tremendo edificio, ¿no?, con varios patios, ocupa la quinta parte de Jerusalén, como explico un poco acá, ¿no?, distintos patios y altares, ¿no? En el lugar más central y sagrado había estado el Arca de la Alianza, pero se había perdido en el exilio y quedaba el espacio o vacío o una tarima que se creía que había sido parte del arca, ¿no? No solo era el centro de la vida religiosa, sino el pilar económico para la ciudad de Jerusalén, que vivía solo de él. La ciudad de Jerusalén no tenía agricultura ni mucho pastoreo. Los ingresos son del templo. Entonces, el Sanedrín, como consejo judío, reunía a los sumos sacerdotes de más alto rango, los ancianos, que eran los jefes de las familias más ricas de Israel, y algunos escribas, maestros de la ley. Entonces, lo peor que pudo hacer Jesús fue la profecía contra el templo que señalaba su destrucción, ¿no? Jesús fue muy claro en eso, ¿no? El templo sería destruido, ¿no? Y la expulsión de los mercaderes del templo, que está muy ligado a la profecía. La profecía contra el templo, como pongo en el párrafo de abajo, era un gesto muy grave, ¿no?, porque las profecías podían cumplirse. Era como maldecir al templo, ¿no? Y estaba acordándome de casos del Antiguo Testamento en que casi matan a Jeremías por hacer algo parecido, ni siquiera igual. Por otra parte, Jesús actuó como Mesías, es decir, el rey que terminaría con la opresión romana. De eso estamos hablando. Su entrada triunfal en Jerusalén y su confesión ante Pilatos, en que le dice que Pilatos le pregunta en el Evangelio de Marcos si es el Mesías, y él le dice: tú lo dices, que es una manera de decir que sí. La expulsión de los mercaderes del templo era también un acto mesiánico, ¿no? Le preguntan los sumos sacerdotes con qué autoridad hacen las cosas, y Jesús da a entender, no lo dice directamente, que tiene la autoridad del Mesías.
Los sumos sacerdotes iniciaron un proceso en el Sanedrín y solicitaron la pena de muerte al gobernador romano, ya que la pena máxima solo la podía decretar el prefecto. Aquí pongo en una nota en este documento que después voy a subir, que Jesús no fue condenado por declararse hijo de Dios en el sentido fuerte, divino, ¿no? Marcos coloca eso porque Marcos, toda la teología de Marcos está montada sobre Jesús como Mesías e hijo de Dios, ¿no? No, Jesús fue condenado por la profecía contra el templo, básicamente, ¿no? Fue eso lo que no le perdonaron, ¿no? En cambio, en la época en que se escribe el Evangelio de Marcos, está la polémica con los judíos sobre la divinidad de Jesús. La actitud de Jesús. ¿Cómo asumió Jesús su muerte? Aquí lo mejor son los textos de la última cena. Veamos Marcos. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Luego una copa, y daba las gracias, se las dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estas palabras están diciendo, a mi juicio, tres cosas. Primero, la vigencia del reinado de Dios. O sea, a pesar del fracaso de Jesús de convocar a Israel para la próxima o muy pronta venida del reinado de Dios, eso fue lo que trató de hacer, ¿no? Fracasó en eso. A pesar de eso, Dios va a reinar. Y va a reinar pronto. Fíjense la frase de más abajo. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Se fijan, no va a pasar mucho tiempo antes de que estemos todos los mismos que estamos aquí, ¿no es cierto?, bebiendo vino en el reino de Dios, ¿no? Jesús no pierde la esperanza, ojo con eso, a veces ha sostenido que sí. La donación de Jesús. Jesús entrega su vida, ¿no? Cuerpo y sangre en la persona completa, según la antropología judía. Entrega su vida como oferta del amor de Dios a su pueblo rebelde, ¿no? Ojo que aquí está Israel en primer lugar, ¿no? Hay que tener cuidado con universalizar demasiado rápido, ¿no? Oferta del amor de Dios a su pueblo rebelde, ¿no? Lo que posibilita su conversión. O sea, es lo que Jesús pretende con su muerte en la conversión de Israel. No es un sacrificio para aplacar a Dios, no. Dios no está enojado con Jesús, además, ¿no? Pero además Dios no exige la muerte de Jesús para perdonar a su pueblo, ¿no? Pero la muerte de Jesús pretende justamente hacer reflexionar al pueblo, ¿no? Y que el pueblo se convierta. La renovación de la alianza es el tercer punto, ¿no? La sangre de la alianza, ¿no? La frase de Jesús apunta al libro del Éxodo, en que la sangre del cordero ahí, ¿no?, renueva, o sea, da luz a la primera alianza, ¿no? Es un texto que está Moisés ahí, ¿no? Algunos profetas como Jeremías, por ejemplo, habían profetizado que iba a haber una nueva alianza, ¿no? Dado que la anterior alianza se había roto. Y Jesús corrobora esto, ¿no? La antigua alianza se ha roto, pero Dios ofrece la oportunidad de una nueva alianza, ¿no? La frase de Jesús murió por nuestros pecados puede ser muy peligrosa. O sea, de partida, Jesús tiene siempre en la mira Israel, el Israel de la época, no nosotros. La palabra de Dios nos habla a nosotros, pero de manera indirecta. O sea, primero tenemos que meternos en la piel de los interlocutores de Jesús y
en el contexto de la época para cachar bien eso. Después hacemos la transposición para nosotros. Y esto de Jesús que asume los pecados del mundo, sí, es correcto, pero hay que tener muy claro cómo fueron las cosas, porque si no, se puede entender mal, en el sentido de la famosa doctrina de la retribución, de la satisfacción, perdón, que expliqué, ¿no es cierto? Sí, se puede entender por esa vía. Y no. Dios reivindica a Jesús, el tema de la resurrección. Es imposible comprender bien el sentido de la resurrección de Jesús si no se hace sobre el trasfondo del judaísmo. Hay que tener presente las expectativas sobre el Mesías y el reinado de Dios, tanto la expectativa más tradicional como la apocalíptica, que era nueva, ¿no? La resurrección estaba vinculada de modo indisoluble con el fin de los tiempos, con la irrupción del reinado de Dios, del gobierno, o sea, del gobierno absoluto de Dios sobre el mundo, después de la derrota de los poderes que suponen a él, tanto humanos como espirituales. Resurrección y mundo renovado iban juntos, ¿no? Y eso lo creía casi todo el judaísmo, ¿no? Resurrección y mundo nuevo, o más bien este mundo transformado en nuevo. Y junto con la resurrección iba el juicio, todo en el final, ¿no? Tratándose de la suerte individual del que muere, el judaísmo tenía unas esperanzas de variado tipo, pero que coincidían en lo fundamental. O sea, después de la muerte, la persona pasaba a un estado intermedio, en que el alma esperaba el fin de los tiempos, y ese fin de los tiempos vendría bastante pronto, ¿no? La espera no sería mucha. Esto es un tema que yo quiero que veamos en el curso siguiente, ¿no? El tema de la esperanza cristiana en el futuro absoluto. Pero en este contexto lo novedoso, lo inaudito, es la resurrección anticipada de un hombre, ¿no? Jesús de Nazaret. Eso es lo raro, ¿no? Que Jesús resucite inmediatamente. Interpretando un poquito, ¿no? La resurrección es un acto por el cual Dios da la razón a Jesús. Él era el auténtico representante de Dios y no el Sanedrín. ¿Se fijan? Desautoriza al Sanedrín Dios. Por la resurrección nos constituye a Jesús como Mesías y Señor, dándole autoridad sobre el mundo. Eso significa Señor. El carácter anticipado de la resurrección y el conjunto de la predicación y actividad de Jesús llevan a los primeros cristianos a descubrir el carácter divino de Jesús, que está en el ministerio ciertamente, pero muy implícito. Jesús no llegó diciendo: yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Nadie hubiera entendido nada con eso. Entonces, la resurrección, o sea, la divinidad de Jesús es un descubrimiento después de reflexión. Entonces, no bastaba la resurrección para declarar divino a Jesús, ¿no? La resurrección de todos los hombres al final no los convertiría en divinos, no, o en dioses. Entonces, a partir de la resurrección, las apariciones del resucitado, pero también recorriendo hacia atrás toda la historia de Jesús, se llega a esa conclusión de la encarnación, ¿no? El Hijo de Dios divino. Es imposible explicar acá todo ese proceso, ¿no? Sería un tema especial. Pero toda esta concepción del Jesús como Hijo de Dios divino, etc., es anterior a las cartas paulinas. Son esos himnos que están en las cartas paulinas, por ejemplo, Filipenses 2, 6 al 11. Y dado que las cartas paulinas son de los años 50, y tal vez un poquito antes algunas, podemos constatar que ya en los años 40, por lo menos, la cristología ya está
hecha en sus rasgos fundamentales, ¿no? O sea, la concepción de Jesús como divino y todo el tema de la encarnación, perdón, es anterior a las cartas de Pablo, que son lo más antiguo que tenemos. Entonces, es poco tiempo, ¿eh? Ojo, poco tiempo, en muy poco tiempo, unas 3 décadas, se llega a una concepción bastante fina sobre el significado de Jesús. Un temazo que no puedo tratar aquí. La cruz es voluntad de Dios. Para muchos parecerá blasfema esta pregunta, ¿no? Dirán, es obvio que Dios quiere la cruz de Jesús. Cuidado, cuidado. Me parece que hay que distinguir una voluntad original de Dios y una derivada. En primer lugar, hay que afirmar con total claridad que Dios no deseó la muerte de Jesús. El anuncio fundamental de Jesús encomendado por el Padre no es la cruz, sino el reinado de Dios. Jesús no vino a morir, por favor. Vino a convocar a su pueblo para el próximo reinado de Dios, ¿no? Para que acogiera el próximo reinado de Dios. Esa fue su misión. La voluntad primera de Dios fue que Israel acogiera su soberanía, ¿no? Y se convirtiera en luz de las naciones. Ojo, si Israel acogía el reinado de Dios, irradiaría para todas las otras naciones, ¿no? Y se llegaría a un punto, ¿no es cierto?, en que todos estaríamos en esa línea. Y Dios entonces renovaría el mundo, ¿no? Por ahí va el cuento, ¿no? Es el rechazo a la oferta de Dios en Jesús lo que hace necesaria la cruz. La cruz es ante que cualquier otra cosa un invento humano, ¿no?, muy cruel, que refleja bien lo que muchos seres humanos están dispuestos a hacer cuando se amenaza su poder. En primer lugar, la cruz es signo del pecado humano. Solo el respeto de Dios por la decisión libre de los sumos sacerdotes y escribas y del pueblo que finalmente no apoyó a Jesús hace que esa muerte sea voluntad suya, ¿no? Por eso que no se puede prescindir de las condiciones históricas concretas, ¿no? Los quiénes, los cómo y los por qué. Y todavía eso está muy ausente. Por ejemplo, en la liturgia. Entonces, en esa línea uno puede hablar de una voluntad original de Dios, que Israel acogiera el reinado de Dios, y una voluntad derivada, ¿no?, derivada del rechazo humano. Entonces hay que revisar nuestro concepto de plan de Dios, ¿no? Solemos entenderlo siempre con una concepción determinista, que desgraciadamente se hace presente también en los evangelios, ¿no? Eso es curioso, ¿eh? La profecía no era determinista, pero la apocalíptica sí. Sería largo meterse en ese tema, pero la idea es que por plan de Dios debemos entender la voluntad de Dios de llevar a buen término la aventura humana. Pero ese plan está siempre contando con la respuesta humana, ¿no? Entonces Dios va conduciendo la historia, sí, pero conduciéndola contando siempre con la respuesta humana, ¿no?, y el resto de la creación. Y por lo tanto aquí hay dos protagonistas. No es simplemente Dios que de manera determinista manipula la historia humana, no es así. Por eso es lento, ¿no? Es lento. Nuestra conversión histórica es tremendamente lenta, ¿no?, con avances y retrocesos. Finalmente pasa a ser la cruz el gran signo del amor de Dios entre los hombres, ¿no? Jesús es la mano tendida del Padre hacia nosotros, que ofrece su amor gratuito y su perdón. Por eso nada nos puede separar del amor de Dios revelado en Cristo, como diría Pablo. Entonces aquí retomo, ¿no?, 3 significados de la cruz, ¿no? Es símbolo del pecado humano llevado a su extremo. Es símbolo del respeto que tiene Dios por nuestra libertad y es signo del amor de Dios a través de la entrega de Jesús. El segundo sentido
ha sido el más difícil de aceptar por el Nuevo Testamento y la tradición eclesial, el asunto del respeto por nuestra libertad. ¿Cómo enfrentar el mal? Esto es muy importante porque aquí uno tiene que aplicar lo que hemos visto. Como ya vimos en la sesión pasada, en primer lugar, Dios nunca es autor del mal, ni como castigo ni como puesta a prueba. Y ahí está la demostración que yo hice, remito a la sesión pasada. El mal y el dolor los envía la vida misma. Una parte del mal se debe a la limitación e imperfección de la criatura, ¿no? Nuestro mundo no está terminado, está en proceso, ¿no? Y por lo mismo conviven bien y mal ahí, ¿no? Un mal que todavía no es ético, ¿no? No, es mucho más primitivo que eso, ¿no? Pero está ahí, ¿eh? La ley de la selva, por ejemplo, el pez más grande que se come el más chico, etc. El funcionamiento regular de la naturaleza es la base de nuestra libertad. Por eso Dios no nos evita la desgracia, la enfermedad y la muerte, ¿no? Si Dios los evitara así desde arriba, ¿no? Haría imposible nuestra libertad, ¿no es cierto? Es necesario pasar por este proceso humano, ¿no es cierto?, con todos los límites que tenemos. Y la otra causa, ¿no es cierto?, es el egoísmo humano, que daña y destruye a nuestros hermanos y a nuestro mundo. Dios no puede impedirlo sin violar nuestra libertad, pero nos ayuda a usar nuestra libertad para vencer el mal y el egoísmo, tristemente actual en este momento de guerra. En segundo lugar, Dios está con nosotros y en contra del mal, del mismo modo como estuvo con Jesús. Todo combate contra el mal es voluntad suya. Dios ha querido depender de nuestros brazos, de nuestra colaboración. Por eso Dios nos regala una misión. La pregunta, ¿cuáles son los necesitados, los botados en el camino que estoy llamado a recoger? De acuerdo a mis aptitudes y forma de ser. Las necesidades son muchas y requieren de carismas distintos, de habilidades distintas. Por suerte somos súper distintos y uno tiene que cachar cuáles son los carismas y dones que uno tiene, ¿no? En tercer lugar, cuando el mal es inevitable, hay que vivirlo pascualmente al modo de Jesús, ¿no? Dios es capaz de dar sentido a cualquier dolor y convertirlo en fuente de plenitud. Eso no significa que Dios mande el dolor o lo justifique de algún modo. No. El mal y el dolor son siempre malos, ¿no? Y por lo tanto no son voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios puede, con nuestra colaboración, convertir el mal en bien, ¿no? Eso sí, ¿no? Finalmente debemos poner nuestra mirada en el futuro, ¿no? El mal nunca es definitivo. Los cristianos no podemos prescindir de nuestra esperanza en lo que llamamos la parucía o la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Y eso está ausente hoy día, y eso es grave. Nuestro dolor y muerte desembocan en la alegría de la resurrección, del encuentro definitivo con Dios y nuestros hermanos, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente hoy, ¿no? O sea, nadie es pobre para siempre, ¿no? No. Dicen, lo peor que le puede pasar es que se muera pobre, pero más allá de eso no pasa, ¿no? Nadie es enfermo para siempre, nadie es viejo para siempre, ¿no? Y lo mejor está por venir. Bien, eso es lo que teníamos para hoy día. El próximo curso va a ser justamente sobre el futuro, ¿no? Hablemos del futuro, ¿no? ¿Qué nos ha pasado que de repente desapareció todo futuro? No solamente el futuro como lo creía la tradición cristiana, sino que también el futuro científico. O sea, hay una desesperanza impresionante, hasta tal punto que no se habla del tema. ¿Quién habla hoy día de la muerte, ¿no? Así espontáneamente, ¿no? Más bien hay una tendencia hacia el quite. Entonces, la idea es tratar el tema, justamente, ¿no? Que muchas veces está en el inconsciente, en las profundidades, ¿no?
aparece el tema a propósito de otros temas. Esa es mi experiencia, ¿no? Pero es un tema ineludible. Ojalá, bueno, esta sesión les haya ayudado. Bien, pues, les deseo que estén muy bien, ¿no es cierto? Y nos vemos, ojalá, en el próximo curso.